Amén, que el Eterno les bendiga y les guarde. Hoy vamos a estar dando la parte 2 del estudio de Gálatas. Si no han visto la parte 1, pues les invito a que pasen al canal y vean la parte 1 de Gálatas. En la parte 1 nos quedamos en Gálatas capítulo 2, no terminamos el 2. Nos quedamos ahí a mediados, por decirlo así. Esta parte ya la vimos, que fue cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía, pero me olvidé de dar un dato interesante, por eso voy a recapitularla. En el verso 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese fue un verso que ya vimos que Pedro estaba enseñando a los gentiles las leyes orales de la Torá, las leyes creadas por los hombres. También vimos en la primera parte el concepto de la diferencia entre ley oral y Torá. Entonces, Pedro se las estaba enseñando a los gentiles y estaba mal, por eso Pablo se lo reclama, se reprende. Pero hubo algo que no tocamos. En el capítulo 2 de Gálatas hace referencia a que Pedro, aun siendo judío, vivía como gentil y aún así obligaba a los gentiles a judaizar. En Galacia no habían solo gentiles, sino que también habían judíos. Por eso Pedro, al querer quedar bien con los judíos, por decirlo así, inculcó en los gentiles, empezó a predicarles a los gentiles sobre las costumbres de los judíos, las leyes orales. Los judíos guardaban las leyes orales. Por eso fue que Pablo le reprende, porque él solo tendría la necesidad de enseñarles la Torá o el Evangelio, no tenía que enseñarle las leyes orales a los gentiles. Él quería quedar bien con los judíos, enseñándole las tradiciones de los hombres a los gentiles. Por eso fue que Pablo se enfadó y le reclamó. Vamos entonces a leer Gálatas 2, verso 17, que ahí fue en donde nos quedamos realmente. Y si buscando ser justificados en Yahshua también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Yeshua ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Es por eso Yeshua ministro del pecado? No, vamos a leer el verso 18. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, al fin de vivir para Yahweh. Si por creer en la gracia de Yeshua no guardamos la Torá, no seguimos los mandamientos, entonces estamos pecando. Recuerden que el pecado es infracción de la ley de la Torá. Primera de Juan 3, 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la Torá. Yeshua no es ministro de pecado, por lo tanto, si creemos en Yeshua no podemos ser pecadores, no podemos infringir la ley. Si nosotros creemos en Yeshua, no podemos pecar. ¿Y cómo sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado? Pues a través de la Torá. La Torá bien dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Nosotros, si no tuviéramos la Torá, no pudiéramos distinguir lo que está correcto de lo que está mal. La Torá es como la constitución que nos dice cuando hemos cometido alguna falla. Si no guardamos la Torá, entonces no podemos saber cuando cometemos algún pecado. Yeshua no es ministro del pecado, por lo tanto, nosotros debemos guardar la ley, porque si no la guardamos, estamos haciendo infracción de la ley al no guardarla. Y por la infracción de la ley es pecado, como lo leímos. En el verso 20, Gálatas 2, 20, dice: con Yahshua estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Yahshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí veremos el concepto del sacrificio de Yeshua por nosotros. Entonces dice, ¿por qué además murió Yeshua?
Lo dice en el verso 21, no desecho la gracia de Elohim, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿por qué además murió Yeshua? Guardar la Torah no significa desechar la gracia, hay que tener las dos cosas. No podemos ni guardar la Torah y desechar la gracia en Yeshua, ni tener la gracia de Yeshua y desechar la Torah. Las dos cosas deben ir juntas y de la mano. Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua, Adón nuestro. La paga del pecado es la muerte. Él vino para limpiarnos de todos nuestros pecados. Si no tuviéramos el sacrificio de Yeshua, pues ninguno de nosotros estuviera crucificado ante Yahweh, ninguno se salvaría. La Torah dice que la paga del pecado, la muerte. Cuando una persona peca, infringe Shabbat, roba, mata, o cualquiera de los pecados, recibe la pena de muerte, según la Torah. Pero vino Yeshua y él murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, es el verso, ¿no? Entonces, Él murió para que nosotros no tengamos que morir al infringir la Torah. Pero eso no significa que vamos a vivir pecando. Él murió para los pecados que nosotros ya cometimos en nuestra ignorancia, pues Él se los llevó y no siempre nosotros pudiéramos ser salvos cuando viniera el Hijo del Hombre. Pero eso no significa que ya nos refugiemos en esa gracia y digamos, pues no, ya no importa, podemos pecar a voluntad porque Él de cualquier manera murió por nosotros. Eso no es así. Entonces, por eso nosotros debemos guardar la ley, porque al no guardarla estamos infringiendo, estamos cometiendo pecado. Creo que he sido bastante clara con ese tema, ¿no? Yeshua murió para que nuestros pecados sean perdonados. Él no murió para librarnos del pecado, sino para perdonarlos. Si no existiera la gracia, entonces ¿para qué murió Yeshua? ¿Para qué murió Yeshua si no guardamos la gracia? Es como nuestros hermanos judíos ortodoxos. Ellos no creen en Yeshua, ellos no creen en la gracia. Ellos creen que conforme a las obras de la Torah, pues decidirás si salvas o no. Si guardas toda la Torah, pues te salvas. Y así, para ellos no tienen nada de relación con Yeshua. Ellos nunca reconocieron a Yeshua, están esperando un falso Mesías, y por eso cuando el falso Mesías aparezca, pues ellos van a caer en su trampa. Entonces, ¿por qué murió Yeshua si nosotros pues vamos a rechazar su sacrificio? Por eso nosotros tenemos que tener las dos cosas, la Torah y la gracia. En capítulos anteriores se defendió la Torah, en esos capítulos se está defendiendo la gracia, para que vean que las dos están entrelazadas, no es ni una ni la otra. Algunos de nuestros hermanos cristianos, dicen que nosotros somos judaizantes. Esa es una palabra pues que he oído mucho en redes, que hay varios pastores que nos dicen pues cuidado con los judaizantes, cuidado con judaizantes. Entonces, nosotros no somos judaizantes, somos raíces hebreas, somos mesiánicos o como les quieran llamar, pero no somos judaizantes. Los judaizantes no creen en el sacrificio de Yeshua, ellos desechan la gracia, solo tienen la Torah. Nosotros tenemos ambas cosas, no somos judaizantes, por Dios. Bueno, entonces vamos a leer Gálatas 3, del 1 al 5. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Respuesta a la pregunta: por el oír de la fe. Como les había dicho, una no va sin la otra. De nada sirve guardar la Torah si no crees en Yeshua, así como de nada sirve creer en Yeshua si no guardas la Torah. Las dos deben estar juntas para poder alcanzar la salvación.
Los gálatas ya estaban tanto por las obras de la ley que se les olvidó guardar el sacrificio de Yeshua. A ver si me hago entender. Los gálatas ya estaban guardando las leyes orales y todo eso que les había enseñado Pedro. Por eso Pablo le reclamó a Pedro por haber enseñado esas cosas. Porque solo se debe guardar la Torah, ni más ni menos. El sacrificio de Yeshua es el que se guarden. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Si no es por medio de Yeshua, nadie va al Padre. Y si no tienes las obras de la Torah, pues tampoco. Los gálatas estaban ignorando la gracia, por eso Pablo les reclama, el Espíritu es recibido por la fe, lo que les había dicho. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? El Rúa se recibe por medio de la fe en Yeshua. Los gálatas habían comenzado por la fe y se apartaron y empezaron a seguir las obras de la carne. Habiendo comenzado por la fe, habiendo comenzado a guardar el sacrificio de Yeshua, pues se vienen a apartar ahora y no empiezan a desechar la gracia. Pues ¿cómo es eso? No. ¿Lo que haces con las manos lo que hagas con los pies? No. Eso es, hace unos días vi un testimonio en internet de un joven que había entrado a las raíces hebreas hace años, supongo, pero así como entró, salió. Conociste la verdad y la desechaste. Pues así es. Y lo curioso es que después de salir, empezó a decir que no, pues que no hay que guardar Torah, entre otras cosas. Digo yo, estuviste en el buen camino y viraste para atrás, volviste al error. Pues eso. ¿Cómo es eso? Estuviste en lo correcto y viraste al error. Sin palabras. Me quedé sin palabras con el testimonio ese. Porque el joven decía que era porque él, cuando estaba en raíces hebreas, se creía como el erudito, el que sabía mucho. Entonces yo, pues, si te creías eso, pues, revísate, escudriñate. Algo que tienes tú, no tiene nada que ver con la Torah ni con las raíces hebreas. Es más, todos estamos en un camino y vamos aprendiendo escalón por escalón, vamos subiendo poquito a poco. Nadie lo sabe todo. Siempre Yahweh nos va enseñando nuevas cosas. El ejemplo es las parashot. Hace 5 años las parashot no me enseñaban tanto como me enseñan ahora. Cada vez se va escalando más. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Atención, no se refiere a que la ley está abolida. Hay muchos que citan este verso como para decir que pues la ley ya no es válida. La ley ya está abolida, ya la ley no es válida. Solo es válida la gracia, la salvación por Yeshua. Usan este verso. Y es como en una pesca. Van pescando un verso de aquí, un verso de acá. Citan este verso, pero pues se olvidan de todo el resto de versos que hay en Gálatas afirmando la Torah. Es más, hay algunos de nuestros hermanos cristianos, yo cito algunos, no voy a hablar en general. Algunos, vi un video hace unos días y una pastora decía que los judaizantes, como lo dicen ellos, no sé si judaizantes a nosotros, como les había dicho, los judaizantes, como dicen ellos, le tienen miedo al libro de Gálatas. No leen el libro de Gálatas. Y yo ya había subido este video, lo vi después de haber subido la primera parte. Y yo como que, estoy leyendo el libro de Gálatas, me gusta el libro de Gálatas, lo estudio y sí, no le tenemos miedo. Por favor, ni a Gálatas, ni a Romanos, ni a Efesios, ni a Corintios, que son libros que nos citan mucho para pues refutarnos la Torah. Que dicen que pues, la Torah no es válida, que está abolida, que es esclavitud y no le tenemos miedo. Nosotros leemos toda la Biblia, incluyendo la Torah, cosa que no se hace mayormente los cristianos. Hay algunos que sí lo hacen, no voy a hablar en general, pero así es. Nosotros no le tememos al libro de Gálatas ni nada por el estilo. Es más, hay varios pastores de raíces hebreas que suben estudios del libro de Gálatas para esto mismo que estoy haciendo yo, enseñarlo desde un punto de vista de raíces hebreas. Casi siempre te lo sacan del punto de vista cristiano, refutando las raíces hebreas, y pues no, eso no tiene nada que ver con la Torah. En ninguna parte dice que no hay que guardar la Torah. Se refiere en todos los versos a las leyes orales, las tradiciones de los hombres. Eso es lo que no se debe guardar. La
Torah, pues obvio que se tiene que guardar. La Torah es eterna y es para siempre, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah, ni una yud, ni una tab, ni una hey, nada pasará de la Torah. En capítulos anteriores vimos que la Torah no está abolida y que hay que guardarla. En este capítulo vemos por qué sí hay que guardar la gracia. De nada sirve la Torah sin la gracia. Es como de nada sirve la gracia sin la Torah, es lo que les estaba diciendo. Gálatas 3, del 6 al 9. El pacto de Elohim con Abraham. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. La Escritura previó que cuando llegara la gracia sería desechada la Torah. Eso es lo que nos está diciendo. Las buenas obras son las obras de la Torah. Vamos a leer Santiago 2:26. Santiago 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Lo que está diciendo, la fe en Yeshua es muerta sin las obras de la Torah. Creo que les he repetido tanto este verso a lo largo de las prédicas que ya se lo debieron haber aprendido. Las buenas obras son las obras de la Torah, así como bien leímos. Por eso le dio de antemano la buena nueva a Abraham, recordando que Abraham no estaba en el tiempo de Yeshua. Se lo estoy recordando. ¿De qué buena nueva le habló Yahweh a Abraham? ¿Fue la Torah? Abraham no estaba en el tiempo de Yeshua para que le dijeran: te damos las buenas nuevas del Evangelio. No, Abraham estaba muchísimo antes. Les recuerdo, la Torah ha estado desde un principio, desde el inicio de la humanidad. La Torah se ha empezado presente desde la creación. El Shabbat es un pacto eterno. Cuando los gentiles se convierten, tienen que ser injertados en el olivo natural. Lo dice Romanos 11, 17. Vamos a buscarlo. Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes con las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Son algunos versos que están en Romanos. Es más, les recomiendo que lean todo Romanos 11, porque ahí explica todo esto pues detalladamente. Y Romanos 11 habla del olivo injertado, que nosotros tenemos que ser injertados en la ley. Si no somos injertados en la Torah, tenemos que ser Israel. Somos Israel en la diáspora. Nosotros tenemos que ser injertados en el olivo natural. Lo natural es Israel. Las promesas solo están para Israel. Yo no he visto ninguna promesa para los gentiles. Si ustedes la han visto, yo no he visto ninguna promesa para los gentiles. Las promesas son para el pueblo de Israel, el pueblo de Yahweh. Cuando dice para los seguidores de Mashiach eran Israel. Incluso los que no eran de sangre israelita, al seguir a Mashiach y guardar la Torah, se convirtieron israelitas. Por eso lean Romanos 11 completo, con su calma, y repásense algunos de los versos que les va a servir. La Torah fue dada por escrita en el monte Sinaí, pero desde antes del monte Sinaí ya se guardaba la Torah. La Torah fue dada así, firme, visible, en el monte Sinaí, pero desde mucho antes ya se había dado oralmente. Yahweh le dio la Torah a Adán. Por lo menos, es lo que se supone, ¿no? Que Yahweh le enseñó pues a guardar los mandamientos, a esas cosas. Recuerden que en Bereshit 2:3 habla que él santificó el Shabbat. Bereshit 2:3 dice: y bendijo Elohim al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Elohim no se cansa. Elohim no va a descansar en el séptimo día porque se cansó de trabajar. Elohim no se cansa. Él descansó en el séptimo día para que nosotros, pues somos humanos y nos cansamos, pues pudiéramos descansar, tuviéramos un día de descanso, de comunión con Elohim. En ese entonces fue que Elohim instituyó el Shabbat. Él lo bendijo, lo santificó y dijo que de ahí en adelante, pues el mundo iba
a guardar Shabbat porque es un mandamiento, una ordenanza. Después en los 10 mandamientos, pues sí fue más específico, dijo, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Pero desde entonces, desde Bereshit, Él lo santificó. La Torá fue por escrita en el monte Sinaí, pero desde antes del monte Sinaí ya se guardaba. Como les dije, les recordé, Bereshit 2:3, Noé fue hallado justo delante de Elohim, porque guardaba la Torá, al igual que Enoc. Enoc trabajó con Dios, caminó con Dios, y Noé fue hallado justo a los ojos de Elohim. ¿Cómo Noé fue hallado justo a los ojos de Elohim? Porque Noé guardaba la Torá. Noé fue hallado justo porque hacía buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las obras de la Torá. Todo lo bueno que podemos hacer, ayudar a alguien, honrar a Elohim o amar al prójimo, hasta eso. Cuando tú sientes amor hacia una persona, cuando la quieres y pues la ayudas, pues estás guardando la Torá. Ama al prójimo, las estás guardando. En todas tus buenas acciones estás guardando la Torá, porque la Torá refleja todo lo bueno. Por eso, obviamente, pues hay algunas, por ejemplo, cuando dices, pues eso es malo. ¿Por cómo sabes que es malo? A través de la Torá. A través de la Torá sabes lo que está bien y lo que está mal. Vamos a leer Bereshit 6:8 y 5:22. Bereshit 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Como les dije, ¿cómo lo halló? Guardando la Torá. Y 5:22. Y caminó Enoc con Elohim después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Noé ya sabía cuáles eran los animales limpios e inmundos. Yahweh le dijo a Noé, toma especies de animales limpios, animales inmundos. Vamos a leer Bereshit 7, verso 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé al arca, macho y hembra, como mandó Elohim a Noé. Elohim mandó a Noé, trae 7 parejas de animales limpios, 2 de animales inmundos. En aquel entonces, ¿cómo Noé iba a saber cuál era un animal limpio y cuál un animal inmundo? Si en Levítico 11 fue que se instituyó los animales limpios y los animales no limpios. Porque ya Noé tenía la Torá. Noé, Enoc, Adán y muchos otros antes de Moisés caminaron con Yahweh porque guardaban la Torá. Como les había dicho, las buenas obras que Elohim le dio a Abraham no era el evangelio, porque cuando aquello, pues Yeshua todavía no había venido. Él no había dado el evangelio, solo tenían ni la historia tenían, las generaciones que fueron traspasando, pues la historia de la creación del arca de Noé. Esas historias se fueron traspasando de generación en generación porque aún no estaba ni escrito. Entonces, Abraham, ¿cómo recibió pues la buena nueva? Por medio de la Torá, por medio de la ley. Abraham fue justo delante de los ojos de Adonai. Abraham recibió gracia ante los ojos de Adonai. ¿Por qué? Porque era justo, porque seguía la Torá, incluso sin conocerla. El verso que dice que Abraham pues destruyó los ídolos de Taller y después culpó otro ídolo y le dijeron, pues no, él no hace esto, no hace lo otro. Abraham ya sabía ya que los ídolos esos no le resolvían nada. Ya él lo tenía bien claro. No habrá otros dioses aparte de mí. Abraham ya está guardando un mandamiento sin él apenas saberlo. Y bueno, ya para finalizar, vamos a leer Juan 15, verso 10. Juan 15, verso 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bonito, ¿no? Bonito. A guardar los mandamientos, ya dicho, vamos, sin miedo, no, ¿qué van a decir? No, a guardar la Torá, a guardar los mandamientos. Los versos que he citado, bueno, no sé, Abraham y Enoc, todo el resto de versos han sido del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto.
Yo no he citado nada de la Torá prácticamente, cité el Levítico 11, pero ni lo leí. Entonces, eso de que es el Antiguo Testamento pues ya no vale, el Antiguo Pacto no vale, pues bueno, que no valga entonces. Vamos a fijarnos en el Nuevo. En el Nuevo también dice que hay que guardar la Torá, no es en el Antiguo nada más. Vamos. Bueno, les voy a reiterar el llamado que les hice en el video anterior, evangelizar. Recuerden que tenemos todavía medio mundo para llegar a los confines. Si no podemos físicamente, pues a través de internet. Se puede llegar a todo el mundo, ¿cierto o no? Les hago el llamado a evangelizar. Compartan la buena nueva, la palabra de Elohim, con el resto del mundo. Shalom.